Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Con la ayuda del poder del Espíritu Santo, y estamos cada día enfrentando situaciones difíciles en la vida. Estamos un poco asustados de lo que está pasando en el mundo, los acontecimientos que están sucediendo, deslaves, terremotos, guerras, también muertes, niños. Y la iglesia está protegida por un Dios vivo, Jesucristo nuestro Señor. Pero tenemos que orar mucho por lo que está pasando. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y si nosotros oramos como iglesias en el mundo entero, pues Dios va a cambiar. Dios nos va a ayudar. La iglesia es la única acá en la tierra que puede humillarse delante de Dios. Y Dios hará las cosas a su manera. Y que Dios tenga misericordia de todo el mundo y también de su creación. Recuerden, hermanos, que el Señor no quiere que nadie perezca, ni nadie sea condenado, sino que un día estén con Jesucristo para siempre. Por eso les digo, mis hermanos, que estemos en oración y listos y preparados para lo que pueda suceder, pero la iglesia está bajo la cobertura de Jesucristo nuestro Señor. Oremos, por favor. Amado Dios, en este momento nos humillamos ante ti, Señor, en esta mañana, en este día domingo de adoración. Qué lindo es la alabanza que mis hermanos interpretaron. Y yo sé que eso llega a su corazón, Señor. Bendíganos a todos acá. Nos humillamos, caímos de rodillas ante su presencia, Señor, para pedirle perdón, Señor. Y también como iglesia estar siempre alerta y despiertos, porque hay un Dios tan lindo, tan bello, Jesucristo nuestro Señor, que vendrá a guardarnos y a cuidarnos. Nuestra esperanza está en usted, Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos nosotros, esperanza, que un día cambiará esta tierra, pero en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, en esta mañana vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 4. Tenga ahí abierta su Biblia. Y vamos a conocer en esta mañana, en este día tan bello, aprender a manejar nuestra espada. Tenemos que aprender a manejar nuestra espada que tenemos en la mano para defendernos de toda acechanza maligna. Y ahí en capítulo 4 les voy a leer lo que dice la palabra del 1 hasta el versículo 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio, su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que no te guarden. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: si ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, los soldados, los guerreros, los gladiadores, ellos tienen un escudo, pero también una armadura, pero también un casco y también una espada. Ellos, para usar esa espada, son entrenados, capacitados. No es cualquiera que coge una espada y va a la guerra, a la batalla, sino pasa por una instrucción, porque hay que saber manejar una espada. En los tiempos de Jesús, los gladiadores, los romanos, los que batallaban en los circos, entonces ellos sabían cómo usar esa espada para defenderse del enemigo, porque el enemigo también, él pelea para vencer, para ganar la batalla, pero entre los dos es el más mejor que vence porque sabe usar bien la espada. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, Él usó bien la espada. Y la espada que hablo me refiero a la palabra de Dios. Él contestó bien Jesucristo en las tres tentaciones que le puso Satanás a Jesús. Él pudo contestar. Usó bien la palabra del Señor. Porque nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, tenemos esta espada. Y esta espada es la Biblia. Tenemos que aprender a usarla. Porque la pelea no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A nosotros también nos ataca el enemigo. No es que no nos ataca, pero estamos bajo la cobertura de Jesucristo nuestro Señor. Estamos bajo la palabra del Señor porque la leemos todos los días. Entonces dice que aquel que lee la palabra todos los días, esa persona no es tocada por el enemigo, porque está cubierto por Jesucristo nuestro Señor y por su palabra. Por eso dice que esta palabra es espada ¿de qué? De dos filos. Esta es una espada de dos filos que penetra hasta lo sumo del corazón y batalla, lucha. Y eso es lo que usó Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo estás usando tú tu espada que tú tienes en la mano? Pelea, batalla, pero contra las huestes espirituales de maldad. Porque nos atacan. Los discípulos de Jesús, ellos usaban bien la Escritura. Los cristianos nos amparamos en la Escritura. Y vamos a salir más que vencedores cuando enfrentamos una lucha como Jesucristo, nuestro Señor,
Él fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, y ahí ayunó el Señor 40 días y 40 noches. Mire, largo ese ayuno que hizo Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿para qué ayunaba? Porque Jesús iba a comenzar su ministerio. Jesús iba a comenzar su trabajo. Entonces Él tenía que estar preparado, y Él siempre ayunaba, el Señor Jesús, para poder enfrentar lo que venía a Jesucristo nuestro Señor. Y en medio de todo eso, el Señor Jesús cumple su ayuno de 40 días, 40 noches. Y viene la tentación. Me pregunto yo y digo, Señor Jesús, ¿por qué uno ayunando, acabando el ayuno, acabando todo, y enseguida viene una tentación? Me pongo a pensar, no debe venir ninguna tentación, sino alegría, gozo, después de acabar un ayuno de un día, 2 días, horas también. Un ayuno, porque el ayuno es de victoria. Y ese verdadero ayuno, que lo hacemos como congregación o individualmente, es para victoria. Pero, Dios mío, viene una tentación, viene alguna cosa. Y no debemos nosotros desmayar ni saltar, sino decir, Señor, bueno, estoy en ayuno y yo voy a usar su palabra, y con su palabra me voy a defender. Porque Jesucristo había ayunado 40 días y sintió hambre. Sintió hambre. No sé si tomó agua, porque la Biblia nos recalca eso. Dice ayuno. No sé si no tomó agua, como hay verdaderos tipos de ayuno ahora. Pero Jesús ayunó. Y en medio de ese ayuno, pues Jesús estaba ahí, es decir, con hambre. Yo me imagino que quería devorar el Señor Jesucristo lo que sea. Por ejemplo, ustedes están en ayuno, no sé si es todo el día hasta que se acabe el culto, pero es ayuno. Pero tenemos que alimentarnos después, normal. Pero en medio de ese ayuno, Jesucristo, creo que el enemigo ya había planificado hacerlo caer a Jesús. Y se le acerca a Jesús, no sé, ahí en el desierto, y le dice que convierta las piedras en pan y que coma. ¿Es o no es una tentación? Es. No sé, yo pregunto, si ayunamos un día, 2 días, yo me he atrevido a ayunar hasta 7 días nomás, ¿no? Yo no puedo decir que he ayunado 20, 30, 40 días. Un día, una vez avancé hasta 7 días, pero Dios mío, ya moría. Ya morí, hermanos. Y ese ayuno era nada, seco, sin agua, nada. Porque hay ayunos con frutas, hay ayunos con agua, y así sucesivamente. Pero yo comencé a ayunar así, todo seco, sin nada, nada. Y quería devorar lo que sea, hermanos. Tenía hambre, Dios mío, uy, yo pasé eso. También, en un día también, sí, y a veces que sea domingo, imagínese un buen desayuno, pero tenemos que cumplir ese ayuno. Entonces, en medio del ayuno, llega el tentador y le dice, Jesucristo, por favor, convierte estas piedras en pan y come.
Entonces Jesucristo usó bien la palabra de Dios y le dijo, escrito está al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo finiquitó, lo dejó seco, mudo al enemigo. Como había planificado 3 tipos de tentación, pero Jesús respondía bien. Entonces el tema de esta mañana es que nosotros podamos usar la palabra de Dios como usó Jesucristo nuestro Señor. Y la tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios. No usemos la fuerza, no usemos nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, sino usemos la palabra de Dios para enfrentar al enemigo. Por eso la Biblia dice, orar sin cesar. Orar en todo tiempo para no caer en tentación, porque Él es bien ágil, planifica para hacernos caer. Tener mucho cuidado como iglesia. Un mensaje corto, pero lleno de sabiduría. Lo que hizo Jesucristo, nosotros también debemos hacer. Usar bien la espada que tenemos. Es la palabra del Señor. Usted, como yo, estamos revestidos del poder del Espíritu Santo y Él nos anima a usar bien también la espada. Porque estamos en una tierra de violencia, de maldad, pero también de persecución a la iglesia. Cualquiera nos puede hacer caer. Entonces, ¿cuán diferente fue con Jesús en el desierto? Él se defendió. Satanás tentó a Jesús con deseos mundanos. También grandeza, alimentos y fortunas. Como dice la palabra. Alimento, el pan. Fortunas, le ofreció todos los reinos. Pero Jesús no falló, ni dudó. Dijo lo que tenía que decir con la palabra de Dios. Eso es usar bien. Tenemos nosotros en este momento las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, cómo se defendió. El enemigo retrocedió. El enemigo no pudo con la sabiduría, la inteligencia de Jesucristo nuestro Señor. Y usted es sabio en Cristo Jesús nuestro Señor. Usted usa la palabra de Dios. Usted lee. Úsela bien. Hoy, en la actualidad, cualquier cosa nos puede ilusionar en el mundo. Cualquier cosa, pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Lea la palabra. Y no va usted a ser útil del enemigo. Recién un alabante cayó. Un alabante, un ministro de alabanza cayó. Parece que no estuvo precavido y no tiene conocimiento de enfrentar a Satanás con la palabra de Dios. Y comenzó a chatear con su celular con otra alabante del coro. Y le llamaron la atención. El ministro de alabanza, el que está al frente de un alabante, le llamó la atención. Le dijo que no puede hacer eso. Se enojó, se puso bravo. Respondió grosero. No fue sabio. Y cayeron ambos. Ahora, claro, están en disciplina.
No están sacándolos nadie, ni que no toquen más, sino que hay que pasar un proceso de disciplina. ¿Por qué? Porque no usó bien la palabra y tampoco huyó los consejos. El diablo es muy astuto para poderte hacer caer. Pinta las cosas de otra manera. Eso sucedió con Eva, con Adán. Por eso, no vaciles frente a la tentación. No vaciles, no le des lugar. No dejes que tu vida se empeore por una ilusión, por una tentación que Él puede mostrarnos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seamos de doble ánimo, seamos de un solo. Si creemos en Jesucristo nuestro Señor, que sea hasta el final, y que pase lo que pase, vamos a creer en Jesucristo nuestro Señor, no de doble ánimo. Un día, como dice la Escritura, un día puedo alabar al mundo, otro día a Dios. No se puede servir ¿a qué? A dos señores. Me decido seguir a Jesucristo nuestro Señor. Esa es mi meta, ese es mi final, Jesucristo nuestro Señor. Yo no puedo jugar, yo no puedo vacilar con el mundo, vacilar con el pecado y cositas pequeñas que nos muestra el enemigo. Yo no puedo vacilar, más bien dicho, no puedo confiarme tanto, porque la Biblia está escrita y dice que el diablo se viste como ángel de luz. O sea, él se viste, se transforma para poder vacilar con nosotros. Entonces, si cuidamos o nos cuidamos como hermanos, hermanas, que el Espíritu de Dios te guarde de levantar barreras, que te cuides, que hagas trinchera y que te cuides como iglesia. No de los seres humanos, sino de las huestes espirituales de maldad. Porque ellos son nuestros enemigos y ellos son los que nos atacan. Un cristiano, cuando él no está advertido, es presa fácil del enemigo. Por ejemplo, si yo comienzo a murmurar con otro hermano, comienzo a murmurar, a chismear y de todo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy atrayendo a demonios. Eso nada más es. Porque Jesús, Él nos enseña en la palabra, no murmurarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Eso nos dice la palabra. Pero nos lo pintan bonito y entramos y caemos en tentación. Y claro, atraemos a los demonios porque a ellos sí les gusta eso. Y nos pinta Él tantas cosas. Por eso, hermanos y hermanas, usemos bien la palabra de Dios. Revístanse de la palabra de Dios. Adán y Eva, ellos no usaron bien. Fueron tentados, en especial Eva. Cayó. Y no es que esto estaba planificado y que como los teólogos y muchos dicen, no, eso ya venía planificado y de todo. No, es la desobediencia la que no funcionó. Si hubieran obedecido a Dios Todopoderoso, hubiera cambiado la situación. Dios había anunciado y había dicho Dios a los dos
de este árbol, no levanten mano, no comerán, porque el día que coman ustedes de este árbol, morirán. Libro de Génesis. Pero no hicieron caso, no pusieron mucha atención. Y el enemigo, las huestes espirituales de maldad, le dijeron, no, es mentira lo que dice Dios. Mejores ustedes, si comen de ese fruto prohibido, serán igual a Dios. Eso los ilusionó, eso los emocionó a ellos. O sea, comiendo nosotros ese fruto, vamos a ser igual a Dios. Ahí está la tentación, ahí está el engaño. Y ahora tenemos que estar cruzando todas estas cosas. Dios tuvo su fin, un propósito de enseñarle al hombre que él, el hombre, va a tener vida eterna. Pero la causa de la desobediencia y del pecado produjo la muerte. Pero la dádiva de Dios todavía existe, la gracia de Dios todavía está. Entonces el enemigo se viste como un ángel de luz para aprovecharse. Entonces es la advertencia para la iglesia del Señor. También yo no les traigo una serie de argumentos, sino enseñanza, un mensaje que la iglesia en estos tiempos debe cuidarse. También no son carnales, sino ayuda para estar puesto mi armadura, mi casco, mi espada y defenderme de estas huestes espirituales de maldad. Advirtiéndonos que las armas de nuestra guerra o de nuestra milicia, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia? Y ustedes las tienen. No las pueden ir a comprar a ninguna parte, según 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Ahí está. Lea su Biblia. O nos pueden colocar acá al frente, 2 Corintios 10, 4. Entonces, ahí están nuestras armas, nuestras armas están allí. Y busquémoslas para poder investigarlas, para pensar que nosotros no estamos sin armas. Estamos armados, pero a veces no utilizamos bien. Estamos utilizando otras cosas en vez de la palabra del Señor. Pero leamos. Lo que dice. 1 Corintios les dije. 2 Corintios 10:4, perdón. Vamos a 2 Corintios 10:4. Y leamos bien y inclusive señalemos. Porque las armas de nuestra contienda, dice en esta Biblia, no son carnales. No son carnales nuestras armas, mis hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, peleamos con fortalezas, no cualquier cosa. A veces nosotros pensamos que Satanás es cualquiera. Pensamos que Satanás es un ser que no hace nada. Ese enemigo que habla la Biblia, ese enemigo cuando era ángel, cuando era un ángel, él se llamaba Lucero.
y le entró avaricia, codicia, orgullo, y quiso destronar a Dios, y Dios lo destronó a él. ¿Y a dónde cayó? ¿Está en las nubes? No, cayó en la tierra. Y con la tercera o cuarta parte de ángeles que lo seguían. Entonces, tiene poder. Pero más poderoso, como dice la Biblia, más poderoso es el que está en nosotros que el que está. Entonces, más poderoso es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Jesucristo nuestro Señor, el Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Él es más poderoso que las huestes espirituales de maldad. Él es más poderoso. Y si Él es poderoso, pues yo no voy a caer. Porque me va a guardar de las fortalezas de la maldad. ¿Y cuáles son nuestras armas? No las podemos comprar en ninguna parte si no está en la Biblia. Oración, ayuno y la lectura de la palabra. Esas son nuestras armas para la milicia. Porque somos soldados en Cristo Jesús. Una iglesia que está batallando acá en la tierra. Una iglesia que está luchando por ser santa. Una iglesia que está luchando de abstención de muchas cosas de este mundo. Hemos dejado adulterio, hemos dejado borracheras, lascivias, concupiscencias carnales, y vamos batallando y vamos luchando. Cada palabra que dije, las concupiscencias carnales, es un ataque, pero de esas vamos saliendo porque estamos armados. Oramos para no caer en tentación. En todo lugar, en todo punto, oramos. Si me vienen malos pensamientos, entonces estoy directo a caer en tentación. Pero la Biblia dice, en Corintios mismo dice, cautivando todo mal pensamiento y llevando a la obediencia ¿de dónde? A Cristo. Cautivando todo mal pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo, porque caramba, somos bombardeados a la mente. Pero cada que llegue un mal pensamiento, usted lo cautiva así y lo lleva a la obediencia de Jesucristo y practíquelo. Y eso es real, porque dice la palabra así. Se va ese mal pensamiento. Y eso lo hizo Jesucristo, pero como dice la Biblia, y les vuelvo a repetir, porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales. Cuídese. Usted no va a pelear con un hermano, con otra hermana, con un vecino, con un prójimo. No, porque todos somos creación de Dios y también somos hijos de Dios, la iglesia. Pero pelear con una hueste espiritual de maldad, tenemos que salir más que vencedores. Amén, hermanos. Tenemos que salir más que vencedores. Porque la pelea dice la Biblia que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y eso debemos practicar, eso debemos observar bien la Biblia y usarla bien. La Biblia nunca nos está enseñando otra cosa que sea perjudicable a nosotros mismos, sino que venzamos al enemigo. Y la iglesia tiene ese deber. Entonces, cuando Pablo habla de fortalezas que se levantan contra la iglesia, se refiere a paredes invisibles que están bloqueando parte de la bendición de Dios. Están bloqueando. Por ejemplo, si leemos un poquito más de 2 de Corintios, de capítulo 10, del 4 en adelante, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio
a la obediencia de Cristo, lo que le estaba diciendo. En esta versión dice de otro modo, cautivando todo mal pensamiento y llevando a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es usar las armas bien. Y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Vosotros veis las cosas según las apariencias exteriores. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Nosotros somos de Cristo. Y si la iglesia confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ya está salva. Ya está salva, pero hay que comenzar a usar bien la palabra del Señor. Un señor viajando de Quito a Cayambe, entablamos la conversa. No me identificaba como cristiano, pero él me conversaba cuántas cosas del mundo. Y como que me quería vencer. Que el mundo es bonito, que el mundo es esto y todo. Sí, yo puedo decir es bonito, pero con Cristo Jesús nuestro Señor. La vida es bonita con Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que haga, lo que mueva en esta tierra es bonito, pero con Cristo Jesús nuestro Señor. A nadie se prohíbe que esté en el mundo, pero la Biblia dice, si haces amistad con el mundo, creas enemistad con Dios. O sea, puedo estar en el mundo, pero tengo que cuidarme, tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Porque la iglesia está acá en la tierra. Y en estos últimos tiempos estamos corriendo peligro. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, no te dejes impresionar por el mundo. No te dejes impresionar por el mundo. El mundo va a seguir adelante, pero el mundo va cayendo, va hundiéndose más y más. El mundo, la iglesia, se aparece y va para arriba. El mundo va de peor en peor. No es que va a cambiar, no es que va a progresar, pero si hay oración, hay humillación a Dios, hay confesión de pecados, el Señor puede cambiar este planeta. Él. Pero cuando haya una obediencia, cuando haya una humillación delante de Dios. Eva dudó y comenzó a mezclar cosas. Ella dudó y comenzó a mezclar cosas. Se dejó influir por la hueste espiritual de maldad. Ella vaciló. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6 nos habla de la caída de ellos. Ellos cayeron. No es que Dios los empujó, no es que Dios los retó, sino desobedecieron el mandato de Dios. Entonces dice, Eva se dejó envolver por las palabras ¿de quién? Del enemigo, en este caso de una serpiente. El veneno de la serpiente no es tan que lo va a matar de todo. La desobediencia. La desobediencia es la que marca mi camino. No el veneno de la serpiente que me pica, sino desobedecer. Entonces ella vaciló. Y por eso fue que no usó bien la palabra del Señor. No pensó lo que Dios le dijo. Ahí en 1 de Juan 2:15
que quiero leer con ustedes, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Busquémosle, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Leamos la palabra del Señor que nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo analizamos esto? Pero escrito está por el famoso Juan en la isla de Patmos. Ese abuelo que ya no tenía mucho aliento ni mucha fuerza, pero él es el que escribe esto. Él había pasado penurias, él había pasado, conocía bastante del mundo, Juan. Entonces, él es el que escribe esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El asunto es que el amor de mi Padre no está en mi persona si yo amo al mundo. ¿Qué es el mundo? No son las personas, sino es el pecado. Si yo me inclino al pecado, si yo me inclino allá a la maldad y todo, entonces el amor de mi Padre no está en mí. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Ah, no, hermano, que eso no hay que interpretar bien, pero ahí está clarito. Ahí está clarito. Entonces tengo que usar bien esta palabra, pero hay algunos que dicen, no, pero hay que interpretar mejor. Yo estoy consciente, sí estamos en el mundo, trabajamos para el mundo, estudiamos en el mundo, nos graduamos en el mundo, todo está en el mundo, pero no lo ames. No hagas las cosas, no pequemos. Seamos temerosos más de Dios. Por eso yo le puedo decir a la iglesia Betel, y mi hermana decía acá adelante, que antes de la fundación del mundo, Jesucristo a nosotros ya nos había escogido. Jesucristo había planificado, de antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya había planificado de ser hijos de Dios, de ser una iglesia. Ya ha planificado Él. Pero en el transcurso de la vida, en el transcurso que yo estoy caminando como cristiano, voy cambiando. Porque la Biblia dice, sin santidad, ¿qué? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo interpreta usted eso? Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, la iglesia camina para ser una iglesia santa y agradar al único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es batalla, eso es lucha, eso es disciplina, eso es conocimiento de aplicar la palabra de Dios. Pues si yo aplico este versículo, pues yo no voy. Estoy en el mundo. Yo, por ejemplo, tengo un gimnasio y yo no es que todos son cristianos ahí en el gimnasio. Es gente secular, profesional, de todo hay. Pero mi testimonio para ellos, ¿qué tiene que ser? Luz y sal. No me ambiento tanto a ellos, les enseño, los capacito según el ejercicio que hacen y de todo, pero que me inviten a tomar aguardiente, me inviten a un bar, a un grill, que me inviten a hacer cosas indebidas, yo digo sinceramente, yo no puedo, yo soy cristiano, evangélico e inclusive soy pastor, yo no puedo, discúlpeme, si por eso se enoja, enójese, si por eso no quiere venir acá, entonces usted vea, pero ese soy yo. Porque uso esta palabra bien, la que me dice en Primera de Juan, capítulo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Yo quiero que el amor de nuestro papá no me abandone. Y estoy en el mundo porque rolo con el mundo y la mayoría de nosotros trabaja en el mundo. Pero no hagáis las cosas de ellos. Porque hay que usar bien la palabra. ¿Qué le dijo Satanás a Jesucristo? ¿Qué le dijo? Te ofrezco todos estos reinos. Todo lo que he recibido te ofrezco, te doy. Te doy, Jesucristo, si te postras y me adoras. Te doy. Jesús dijo, no, yo no puedo. En verdad que Satanás maneja todo reino y todo lo que hay en la tierra y nos ofrece, y le ofreció a Jesucristo, pero Jesucristo solo a Dios adorarás. Usó bien la palabra del Señor. Acuérdese, amada iglesia Betel, hay que usar bien esta palabra. Y si Dios me dice estas cosas, por algo tendrá razón. Ustedes saben desde niños esta escritura. Me refiero a niños espirituales, a niños que cuando llegaron acá por primera vez y les hablaron de Jesucristo, adquirieron esto. Y esto es la que nos educa, las que nos capacita y las que nos tiene preparados. Sí, entonces, ahí está. Dice el versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Hermanos, está en nosotros. Tenemos que salir victoriosos. Tenemos que vencerle al maligno a través de la palabra y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso puedo decirles en esta mañana que no ignoremos todo lo que maquina ¿quién? El enemigo. No ignoremos. No digamos que no hay un infierno. No digamos que hay un diablo. No, existe. Y si no, no hubiera caído Eva y Adán y algunos que menciona la Biblia. Muchos ejemplos hay en la Biblia. David, Sansón, muchos. Entonces, nosotros no somos David ni Sansón, somos la iglesia del Señor, que estamos a la dispensa. El enemigo no quiere que la iglesia un día suba al cielo, quiere que la iglesia descienda al infierno, pero no va a poder, como dije anteriormente, porque mayor es el que está en nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor, para ayudarnos a batallar, para salir adelante, hermanos. Terminando la palabra del Señor, debemos pensar y tener cuidado de que nada nos atrape, que nada nos atrape, ni nos dañe nuestra vida espiritual. No debemos permitir mi vida individual o en grupo o la iglesia que nada nos atrape. Tenemos que estar sobrios, vigilantes todos los días de nuestra vida. Lo que miramos, lo que observamos, lo que cogemos, pues hay que ser sobrio, ver, primero analizar. Una vez viajando para Suecia, en un avión, y ahí dan de alimentos en el avión, pero hablan inglés. No hablan castellano. Y la primera vez yo no estaba entrenado en el inglés, la segunda, la tercera vez ya sí, pero la primera vez no. Y ahí la azafata dice,
en inglés que tomar, pero yo no entendía nada. Eso nomás. Y me pasa una cerveza en tarro, sí, pero yo no entendía. Yo veía que les pasaba al que estaba al lado y al que estaba así, y Dios mío, con gusto destapaban y como tomaban y yo tontico ahí, sentadito, con miedo, sin saber idioma, pues, que es terrible. Y destapo la biela. Sí. Y me tomo un bocadito. Qué rica que estaba. Dios mío. Después ya es cerveza. Digo, Señor, es la ignorancia mía, perdonará al Señor. Es que estaba ignorante, yo no sabía, yo soy franco. Estaba ignorante, no sabía el idioma. Y otra vez en España, el presidente de la iglesia de España, fuimos a visitarlo y nos llevan un chifa. Y ellos, como tomaban cerveza, y yo quietico ahí comiéndome el charlafán y solo había cerveza. No había una cola, nada, solo cerveza. Las botellas pequeñitas que hay en España. Le digo, hermano, ¿me podéis ayudar porque así hablan ellos, ¿me podéis ayudar con un vaso de agua? Dice, pastor, aquí no es prohibido la cerveza para cristianos, aquí pueden tomar. Además, esta cerveza tiene poquito alcohol, me dijo, no tiene tantos grados de alcohol. Y yo ya quería agua, pues, porque el arroz, charlafán, es seco. Y yo ya quería agua, pero yo no quería caer en tentación, pues, otra vez. Ya caí en el aire, pero ahora ahí sentado ahí otra vez. ¿Me podéis pedir un vaso de agua? Tanto hacer me dieron agua. Pero es las culturas, las costumbres, pero tenemos que tener cuidado. Usemos bien la escritura, porque un poquito, en Proverbios 23, dice que un poquito de alcohol me lo tomo, pero ¿qué va a suceder con mi organismo? Proverbios dice así, leerán en su casa 23 completico todo el capítulo. Porque dice en Proverbios, dice que de pronto esa copa que me tomé, sí cae al estómago, a mi organismo, pero ahí trabaja el enemigo, dice. Y me puedo convertir en alcohólico y de todo. Entonces hay que usar bien la palabra, hay que leer bien la palabra. Pues seamos precavidos. Recién estuve en un matrimonio en Cayambe, celebré el matrimonio y nos invitaron a la recepción, a tomarnos una comida, todo, pero antes de eso hacían el brindis. Sí, yo ya vi que ahí había de todas, vasos, copas, y ya pusieron en la copa ahí un líquido así medio verde, era verde. Yo digo, ¿qué será esto, Dios mío? Cuando ya hicieron el brindis, y yo cogí la copa porque dijeron, pónganse de pie y choquen las copas y brindamos por el matrimonio y los novios. Dios es mío. Primero comencé lentamente, no a la boca, sino a la nariz. Y era champaña. A pesar que podemos decir que un champaña no va a hacer daño, lo mismo que Timoteo, por ejemplo, él sufría de dolores de estómago y Pablo le dijo, ve, porque tú eres enfermo de tu organismo, tomarás todas las mañanas una copa de coñac.
pero a Timoteo. Porque de esos versículos nos cogimos, ¿no? Dice que, pero Timoteo tomaba coñac, pues coñac es bastante alcohol. Pero a Timoteo no le dijo a Cosme, no le dijo a Juan Ortiz, no le dijo a Carlos, le dijo a Timoteo, porque él sufría de malestar del estómago. Entonces hay que interpretar, hay que usar bien la palabra. Algunos dicen, Jesucristo estuvo en las bodas de Canaán, y él fue creador del vino, y dicen que Jesucristo tomó y se emborrachó. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte dice eso? Y así argumenta el enemigo. Entonces yo dije, disculparán, pero yo esto no puedo tomar. Y cogí yo un vasito y puse agua y me tomé el agua. Eso es temor a Dios. Temor a Dios, respeto a Dios, reverencia a nuestro Padre. ¿De dónde me sacó Dios? De ahí. Porque yo cuando era joven tomaba mucho aguardiente, pero yo conozco lo que hace daño. ¿A dónde lleva? Y puedo decir que no hace daño, pero toma demasiado y quedarás pobre. Y he visto castillos derrumbarse a través del aguardiente. Y de ahí nos sacó Dios, de allí, de esa podredumbre, y nos hizo salvos, nos hizo hijos de Dios. Entonces puedo hablar de que nada nos atrape, ni una cosa, etcétera. Porque hay muchas cosas que nos pueden atrapar. Pero nosotros tenemos que manejarnos como verdaderos hijos de Dios. Hijos del Señor, del Altísimo. Que la sombra del Omnipotente nos cubra, hermanos. Que la sombra de Dios y que la sangre de Cristo nos cubra siempre. Pero no le demos lugar. No le den lugar. A veces nosotros le damos lugar al enemigo y el enemigo va a entrar así tranquilo, porque le abrimos campo. Jesucristo, nuestro Señor, no le dio lugar. Desde el principio, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Yo no puedo obedecerte, que yo convierta las piedras en pan y coma. Si no le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Así dijo Jesucristo. Ese es el ejemplo para usar bien mi espada contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usemos bien. Y todos los días leemos, pues, pero interpretemos bien y usemos bien la palabra. Usted la tiene allí y el enemigo está que salta ahorita. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña a derrotarlo. Y él no tiene cabida en la iglesia ni cabida en usted, porque es usted un hijo de Dios que fue limpiado, sanado por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús fue ejemplo. Él fue ejemplo. Y ustedes leedores de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí lo que nos enseña Jesucristo. No os contaminéis, no os dejéis, luchen, y ustedes un día serán más que vencedores, y un día subirán al cielo, una iglesia sin mancha, ni arruga, y qué más, ni pecado. Eso es la iglesia del Señor. La iglesia camina para allá. La iglesia no puede retroceder al mundo, no, de donde fuimos sacados. Por eso dicen Efesios, antes eran así, pero ahora no. Ahora son nuevas criaturas,
como dice Corintios, todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí toditos somos hechos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo soy nuevo en Cristo Jesús. No me refiero que recién estoy convertido, ya vengo años, pero soy nuevo. Esas cosas que me atoraban, esas cosas que me decían, ya pasaron. Ahora soy nuevo en Cristo Jesús. Usted, si tiene 30 años, 40, 50 años y lo conoce a Jesucristo, el día que usted lo conoció a Jesucristo, usted tenía 40 años. Pero la Biblia dice que ahora es nueva criatura. Comience desde ahí. Yo lo conocí a Jesucristo cuando tenía 30 años. Yo no lo conocí en niño, sino 30 años maduro. Conocido y pasado por todo. Y por eso ahora soy nueva criatura. ¿Y cuántos años me dicen? ¿Cuántos años tiene pastor? 36 les digo. ¿Cómo así 36? ¿Cómo así usted tiene? Pero es que yo lo conocí a Jesucristo de 30 años y desde ahí yo soy nueva criatura. Por eso digo 36 años. No, pastor, usted 36 más 36, ¿cuánto da? Como 75, como 76 años. Pero yo les digo, pero yo desde el día en que conocí a Cristo, desde ahí soy nueva criatura. Pero esa es mi fe, pues. Les comparto. Y esa es mi fe. Yo digo, el día de que te conocí, desde ahí marca mi vida, porque soy nueva criatura. Las cosas viejas se quedaron atrás. Y por eso la Escritura dice y confirma, dice que nosotros por acá, por afuera, ¿cómo estamos? Arrugaditos un poco ya. ¿Sí o no? Todo, pero dice que por dentro ustedes son como niños. Así dice la Biblia. Por acá puede que dolores por aquí, que la cara, y hay que hacer ejercicios de masajes a la cara y un poco de maquillaje para verme un poco menos de años y de todo. Pero lo interesante dice que por dentro somos como niños. La Escritura, como niños. Dios nos trata así, hermanos. Y usted reciba ese privilegio de ser hijo de Dios y pertenecer al reino de Dios. Y el reino de Dios está entre vosotros. Ustedes son santos, pero no se dejen manchar. Venzan como Jesucristo y algunos discípulos. Use bien la Escritura y usted será bendecido todos los días. Nos ponemos de pie, por favor. Póngase de pie. Levante sus manos un poquito. Estírese un poquito. Mueva con cuidado el cuello. Con cuidadito, porque he estado sentados casi una hora más. Mueva el cuello despacito. Respire profundo. Dios nos da lugar para todo. Vamos a orar. Incline su cabeza. Pídale a Dios que lo ministre con el poder de su Santo Espíritu y Él lo ayude a usar bien la palabra. Que el Espíritu de Dios lo guíe en el camino de la verdad, la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Permite, Dios, en esta mañana darte acción de gracias por tu palabra. Pero no permitas, mi Padre, que yo sea una presa del enemigo. Usted me ha hecho nueva criatura.
Me ha revestido del poder bendito del Espíritu Santo, Abba Padre. Dios mío, como dice el libro de Isaías, hasta aquí me has ayudado, Dios. Hasta aquí, Señor, me mantienes siendo luz y sal, testimonio para Dios y también para los hombres y para este mundo. Que en nosotros la iglesia vean a Cristo Jesús. Que en verdad Jesucristo nos cambió, nos lavó y somos más que vencedores a través de su palabra, Señor. Que aprendamos a usar bien la espada para defendernos de estos enemigos llamados huestes espirituales, fortalezas que tratarán de infundir cosas, pero no van a poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y creemos y nos adueñamos de esa palabra, Señor. Levante a la iglesia Betel, levante a su liderazgo, levante a todos. La iglesia Betel le pertenece a usted, Señor Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo y Él dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, ministralos con el poder del Espíritu Santo, tócalos a cada uno, niños, jóvenes y todos, y sigamos adelante en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, amados, gloria a Dios. Las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste. Tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste. Tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.